Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y hoy en la Wrestling Live vamos a hablar de una absoluta leyenda del wrestling, uno de los mejores heels de la historia y una persona a la cual en este canal le tenemos mucho cariño, Roddy Piper. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y podéis seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y hoy nos centramos en otra de esas leyendas que, a pesar de no haber conquistado nunca un título mundial, es una parte vital del wrestling. Roddy Piper, el escocés furioso a pesar de ser canadiense, es una figura clave para entender los años 80 y 90 del mundo del wrestling. Pero sobre todo, es un canto a la pasión por la lucha libre y a muchas veces ser incapaz de controlar lo que uno piensa, lo cual desembocaría en graves problemas para él, como veremos en este mismo vídeo. Pero para empezar, Roderick George Thoms nació el 17 de abril de 1954 en Saskatchewan. Me encanta el nombre de este estado. Estudiaría no obstante en Manitoba, es canadiense, por tanto estudiaría en una ciudad algo más grande, y acabaría enfrentado con su padre, un ex militar del ejército canadiense, por lo que empezaría a vivir entre hostales mientras trabajaba en diversos gimnasios locales. Poco a poco, al estar en estos gimnasios, empezaría a conocer wrestlers y además, de forma según él totalmente natural, aprendería a tocar la gaita, lo cual sería importante para su carrera. En esta época de su juventud también se supone que hizo un tour con el ejército canadiense. Un tour me refiero a pues que participó dentro del ejército. No obstante, lo que sí sabemos seguros es que empezó a interesarse muy pronto por el wrestling amateur, que había ganado Golden Gloves en boxeo, lo cual no está demostrado, que había ganado un cinturón negro, lo cual sí está demostrado, aunque no sabemos cuál es la fiabilidad de ese cinturón negro, pero lo que es seguro es que empezaría a entrenar en la empresa de Al Tomko, uno de los promotores canadienses, y que aún era menor de edad cuando empezó a entrenar. No obstante, sus primeros combates importantes en Canadá ya ocurrirían en 1973, siempre en un papel pequeño, siempre en un papel de jobber, como era obvio, pero ese mismo año saltaría a Estados Unidos. El motivo de ello es que AWA, la empresa que era de Minnesota, del norte de Estados Unidos, hizo una serie de shows, entonces decidieron buquearle tanto para esos shows en el norte de Estados Unidos como en Canadá. Allí ya llevaba el nombre de Roddy Piper y el de Roddy le vendría debido a que le consideraban un loco, debido a que él hacía ese personaje de loco agresivo que especialmente en NWA o Hollywood demostraría. No obstante, en esta primera experiencia pelearía con Ric Flair, con Mr. Perfect, tendría el nombre de Roddy Piper y como Piper era el segundo nombre o el mote, lo que decidió hacer es que junto con sus amigos entraban tocando la gaita, dando así lugar a una de las entradas más icónicas del mundo del wrestling, que es Roddy Piper rodeado de gaiteros, algo que hemos visto prácticamente toda nuestra vida. Poco a poco iría creciendo dentro de este territorio del norte de Estados Unidos, aparecería en San Luis en NWA, aparecería en Texas, era heel pero no es que fuera muy importante de momento, pero estuvo un par de meses en el norte y se marcharía a la costa oeste. Allí es donde empezaría a dominar, porque primero se coronaría como campeón de la LWA America's Heavyweight Championship, solo le duraría un mes, eso sí el título, porque lo perdería frente a Chavo Guerrero, y durante toda su carrera por aquí, en este caso estaba en NWA Hollywood, es decir, en California, tendría una rivalidad directa con Chavo Guerrero, Héctor Guerrero, etcétera, etcétera. El motivo de ello es que el supuesto escocés era abiertamente racista, con Chavo, con Héctor, etcétera, etcétera. Incluso se dice que llegó a provocar una protesta masiva debido a que dijo que iba a pedir disculpas a México, que le respetaba mucho y que sonara su himno. Lo que sonó fue la cucaracha. En esta guerra conquistaría también el World Light Heavyweight de NWA, lo perdería 2 noches después. Participaría en 1977 en su primera gira por Japón, lo cual pues es un gran punto, y debido a que había perdido varios Loser Leaves Town, también aparecería como The Masked Canadian, que básicamente era también Roddy Piper. Se enfrentaría a Héctor Guerrero, conquistaría varias veces más ciertos títulos de menor renombre, pero finalmente ante Héctor perdería un Loser Leaves Town y dejaría el círculo de Hollywood. En esta época, aún así, había ganado 6 veces los títulos tag, 5 el título de las Américas, pero siempre en reinados muy cortos. Y tras ello se marcharía a Oregón. Allí es cuando sería realmente importante. Conquistaría por primera vez el título Tag Team de NWA, el completo, junto a Ed Wiskowski. También conquistaría los títulos Tag de la región, junto a Rick Martel, haciendo un equipo bastante conocido y bastante valorado por su talento. También haría team con Mike Popovich, con el cual ganaría 2 títulos, con Killer Brooks, y sería 2 veces campeón individual de la promoción. En 1979, dentro de esta empresa, también había shows en Vancouver, aparecería allí
pero en 1980 perdería finalmente ante Buddy Rose y su decisión fue volver a marcharse. Se había marchado ya del norte, se había marchado del oeste y decidió ir al sur, decidió ir a la tierra de NWA, por así decirlo. Llegaría a Virginia y por sorpresa se coronaría como el NWA Television Champion. Debido a ello y como campeón, querría enfrentarse a Ric Flair por el título de Estados Unidos, el cual conquistaría dejando de lado el televisivo. Esta era una rivalidad con Flair, al cual ganaría constantemente, a pesar de que en House Shows ganaba Flair, y el título finalmente lo perdería ante Wahoo McDaniel en agosto. Entre medias también tuvo sus primeras oportunidades por el NWA Championship, pero no consiguió quitárselo a Dusty Rhodes. Conquistaría el título Mid-Atlantic de las manos de Ricky Steamboat, lo retendría hasta mayo de 82, cuando caería frente a Jack Briscoe, y en 1983, además de conquistar el tag team junto a Bulldog Brower, el título televisivo y el de Estados Unidos, demostraría que su talento estaba muy por encima de la media y que se merecía mayor exposición. Por eso, Vince McMahon decidió contratarle. No obstante, Piper, que era una persona que respetaba mucho el negocio, que respetaba mucho al que le había contratado, le dijo que primero terminaría su contrato con Jim Crockett Promotion. Esto sería un problema. ¿Por qué sería un problema? Porque en Starrcade 1983 se enfrentaría en un dog collar frente a Greg Valentine. En ese combate, que es un combate bastante entretenido, en un mal golpe, y un golpe bastante malo, todo se ha dicho, perdería entre un 50 y un 75% de la audición. Esta lesión, aún así, no provocaría mayores problemas. Sí es cierto que debutó como manager en WWE intentando recuperarse de ciertas lesiones, pero volvería a pelear como wrestler muy pronto. En el Piper Pit insultaría a Jimmy Snuka, lo cual nos llevaría al primer feudo entre ambos. Empezaría a encararse cada vez más con Hulk Hogan, y es que la decisión era que en WrestleMania se necesitaba a alguien para enfrentarse a Hulk Hogan y a Mr. T. Estábamos, recordemos, en la era del Rock and Wrestling. Por ello, se decidió que Roddy Piper se uniera a Paul Orndorff, para enfrentarse a ellos. El combate lo pierden porque sin querer Bob Orton golpea a Paul Orndorff y no a Hulk Hogan. Esto provocaría que Orndorff enfrentara una rivalidad con Piper, pero también con Orton. Y que durante los meses posteriores a WrestleMania, Piper criticó varias veces a Mr. T, afirmando que básicamente le había tenido que llevar durante todo el combate porque Mr. T era incapaz de pelear. Esto provocó que Mr. T se enfadara, todo esto de la realidad, Esto provocó que Mr. T se enfadara, que se empezaran a encarar, y lo que decidió WWF fue llevar esto a la pantalla en un enfrentamiento en WrestleMania 2 con un combate de boxeo. El combate de boxeo lo ganaría Mr. T después de que Piper le hiciera un slam, evidentemente siendo descalificado. Durante el combate se dice que se pegaron de verdad y que hubo golpes bastante duros. Desaparecería por varios meses de la compañía debido a que tenía su sueño de ser actor, tendría además su primera película donde era actor protagonista, pero a mediados de 1986 volvería como face para enfrentarse en WrestleMania 3 a Adrian Adonis. A Adrian Adonis se enfrentaría en un combate Hair vs Hair, el cual ganaría él, y con la ayuda de Brutus Big Kick le cortaría el pelo a Adonis. Su decisión de ir a Hollywood fue definitiva después de este combate y su carrera se transformó. No es que tuviera una gran carrera en Hollywood, todo se ha dicho, no es que fuera precisamente el mejor actor del mundo, pero sí que tiene uno de sus papeles más icónicos, bueno, el papel más icónico suyo y uno de los más icónicos del mundo del wrestling, que es el que tiene en They Live. Allí tiene la frase que la voy a traducir al español: yo he venido aquí a patear culos y mascar chicle y me he quedado sin chicle. Esta frase la usaría durante toda su carrera y en 1989, después de 2 años fuera de pantallas, volvería a la empresa para WrestleMania 5. Aquí volvería humillando a Brother Love y Morton Downey Jr., ese segmento ya lo habéis visto, está en el canal, y posteriormente volvería a desaparecer unos meses para aparecer en el camino a SummerSlam, primero insultando a Bobby Heenan, insultando a toda la familia de Heenan, toda la familia Heenan me refiero a los luchadores, no a sus familiares de verdad, y en un Ultimate Warrior contra Rick Rude apareció para distraer a Rick Rude enseñándole el culo. Tendría varios squashes en televisión, mientras que también presentaba Primetime Wrestling, pelearía en SummerSlam, perdón, en Survivor Series, pero el combate más importante de esta época es un combate que no fue en pay-per-view, sino que sería el 28 de diciembre en uno de los shows que se hacía en el Madison Square Garden, en el cual se enfrentarían Rick Rude y nuestro amigo Roddy Piper. Ganaría Piper, por sorpresa, la verdad, y tras ello se enfrentaría a Bad News Brown en WrestleMania 6. El problema de este combate es primero que a Bad News Brown le sentó muy mal, porque para el que no lo sepa, este es el combate en el cual se pinta la cara por completo Piper, bueno, por completo, media cara negra, media cara blanca, le sentó muy mal a Bad News Brown, en general ha sido un segmento muy mal visto y fue un combate que acabó en Double Count Out con Bad News Brown muy enfadado.
se tomaría unos meses de descanso, volvería en noviembre de 1990, entraría una pequeña rivalidad con Mr. Perfect, pero al final sufrió un accidente de televisión, no podría estar en SummerSlam, y a su vuelta entraría en una rivalidad con Ric Flair, el cual acaba de llegar a la compañía, y en el Royal Rumble de 1992, por sorpresa, conquistaría su único título individual en WWF, derrotando a The Mountie por el título intercontinental. Este reinado, el cual es muy icónico, aunque sea muy cortito, duraría hasta WrestleMania 8. El motivo de que sea tan icónico es primero Piper con un título. Piper al final al micro era tan bueno que cuando se le veía con un título se celebraba, es igual que Ted DiBiase, pero sobre todo es icónico por este combate final. El combate final es Bret Hart contra Roddy Piper, face contra face por el título intercontinental. Piper, que era amigo íntimo de Hart, le había enseñado también que tenía que hacer más promos, que tenía que trabajar más el micro, y ambos querían tener un combate donde ninguno de los dos fuera heel. Durante todo el combate, Piper insinúa sus antiguas tácticas, golpearle de forma sucia, provocar la descalificación, pero trata de pelear de forma limpia, cayendo frente al joven canadiense, el cual le derrota. Desaparecería de televisión, sacaría un single que es terrible y el cual usaría Hulk Hogan para burlarse del N97. Yo siempre pensé que ese single era falso, no existe. No es que sea precisamente el más bonito del mundo, pero ahí está, así que hay que hablar de él. Y tras ello, volvería una vez más a televisión en 1994 como árbitro del Bret Hart contra Yokozuna en WrestleMania 10. Tendría posteriormente un feudo con Jerry Lawler, el cual ganaría en King of the Ring después de que este intentase humillarle, intentara que le besara el pie, etcétera, etcétera. Aparecería como presentador de Bottom Line, desaparecería, volvería para WrestleMania 11, donde hizo de árbitro en el enfrentamiento entre Bob Backlund y Bret Hart. Durante un par de meses se dedicó a comentar shows de pay-per-view a posteriori y finalmente volvería a desaparecer de las pantallas hasta 1996. Aquí es cuando tenemos el ataque de Vader a Gorilla Monsoon, por tanto el presidente de WWF no puede aparecer y Piper es quien toma el puesto. Toma el puesto, tiene un par de combates en House Shows contra X-Pac, es decir, contra 1, 2, 3 Kid, pero su principal rivalidad de la época es contra Goldust. Básicamente dice que va a hacer un hombre y tenemos el sorprendente, voy a dejarlo ahí, Hollywood Backlot Brawl, en el cual se parodia, por ejemplo, la persecución a O.J. Simpson. Es un combate con ciertas trazas de cinematográfico que se celebra fuera de la arena. Cuando llegan dentro de la arena, Piper desnuda a Goldust, que llevaba el típico traje este de travesti, pero no hay ningún pin, no hay ninguna cuenta, por tanto acaba en no contest, aunque siempre parece que Piper domina. Tras el combate, Monsoon volvería, él desaparece de acción, sí que es cierto que aparece en un par de video packages, pero nada más, y este sería su fin de contrato en julio de 1996. Por sorpresa, aparecería unos meses después en Halloween Havoc, es decir, en WCW, para insultar a Hulk Hogan. También sería él quien revelase que en realidad Eric Bischoff no es parte de WCW, sino que es parte de NWO, aunque tengo que reconocer que es una de las promos más absurdas que le recuerdo. Piper siempre ha sido muy intenso, siempre ha tenido promos de muchísima intensidad. Aquí la promo es ¿Is the way crooked or straight? Es decir, ¿es el camino revirado o recto? Refiriéndose a cómo llegar a su casa. Lo grita durante prácticamente 5 minutos. Esta época de Piper es muy rara porque va como muy over the top. Y lo peor es la resolución. Porque en Starrcade tenemos un combate donde Piper ha decidido todo, ha hecho un contrato, ha redactado todo para enfrentarse a Hulk Hogan. Piper gana. Y algo que no nos habían dicho durante todas estas semanas es que el combate no era titular. Piper firmó el contrato y no era titular y lo había montado él. Absurdo absolutamente, gana ese combate. Evidentemente en Super Brawl se volverá a enfrentar, ahora sí, Super Brawl 7, por los títulos. Aquí tenemos el histórico momento de Piper pasando la semana en Alcatraz, saliendo de Alcatraz para ir al show, etcétera, etcétera. Gana Hogan, debido a la intervención de NWO, cómo no. Se uniría Ric Flair y Kevin Green en su guerra con NWO. En The Great American Bash, después de una serie de enfrentamientos 3 contra 3, él y Ric Flair pelearían por los títulos tag, no podrían con los Outsiders, y esto provocaría que Flair y los Horsemen le atacaran y desembocase en otro Piper contra Flair, esta vez en Bash at the Beach y con victoria para Piper. Volvería como el presidente de la compañía y en Halloween Havoc 1997 volvería a derrotar a Hulk Hogan en un Steel Cage. Una vez más esto es irónico, ¿por qué? Porque él era el presidente de la compañía, por tanto él tenía poder de decisión, y él es el que se autobuquea en un combate contra Hulk Hogan en una Steel Cage, que eso tiene sentido, sin el título de por medio. ¿Que por qué sin el título de por medio? Pues no lo sabemos, pero sin el título de por medio. Como siempre, estas ideas que a veces le daban WCW que no tenían mucho sentido. Tras ello, se tiraría todo el año en un feudo con NWO, apareciendo, desapareciendo, enfrentándose en 2 contra 2 principalmente, debido a que no le daban un combate titular. Aún así tuvo un enfrentamiento bastante absurdo en The Great American Bash contra Randy Savage en 1998,
Pero en septiembre del 98 deja de aparecer después de Fall Brawl y lo que ocurre es aún más absurdo. ¿Y por qué digo que lo que ocurre es aún más absurdo? Porque en 1999 aparece y por sorpresa gana a Bret Hart para conquistar su último título individual, el de Estados Unidos, el cual sería su tercer título de Estados Unidos. Lo perdería 2 semanas después frente a Scott Hall y en un combate y en una rivalidad contra Ric Flair acabaría perdiendo el control de la empresa en The Great American Bash en un combate que no sé definir muy bien y me explico porque básicamente es un combate que vuelve a acabar con descalificación después de haber tenido otro combate en un pay-per-view previo que acaba por descalificación, todo muy absurdo. Ya aquí tenemos los últimos meses de Piper en WCW que son básicamente la demostración de lo que era en aquel momento WCW. Básicamente pierde frente a Bob Bagwell en un combate de boxeo, intentando rememorar el combate contra Mr. T. Como es obvio, si me habéis oído a mí o a cualquier persona con 2 dedos de frente, la comparativa es odiosa. Si tú comparas a un tío del talento de Mr. T con uno como Bob Bagwell, pues mal. En Starrcade además tiene que hacer de árbitro especial Ellen Hart contra Goldberg y lo que hacen es reeditar el Screwjob porque Russo ha obligado a él a que haga esta cuenta. Entra una realidad muy triste con Russo donde nadie se aprovecha, sinceramente creo que es uno de los peores momentos de la carrera de Piper. Y finalmente en Super Brawl 2000 hace su última aparición siendo el árbitro especial del Main Event solo para ser despedido en septiembre. Tras ello, seguiría por sus lados más, por así decirlo, tranquilos, se iría con su amigo Jimmy Hart en X Wrestling Federation. No hay que confundir con la empresa extrema, sino que era una empresa de entretenimiento, solo duraría 2 años, bastante mediocre. Escribiría también su autobiografía aquí y en 2003 volvería a WWE. Lo haría en un feudo contra Hulk Hogan después de ayudar a Vince McMahon en su enfrentamiento con Hulk y aliándose con Son O'Hare. Llegarían a retar por los títulos tag, pero la realidad es que Piper fue despedido. El motivo de ello es que tuvo una entrevista con HBO donde Piper volvió a ser demasiado sincero. ¿Ya que me refiero a demasiado sincero? Reconoció que había estado drogándose durante la mayoría de su carrera, que el mundo del wrestling profesional era demasiado duro, que a veces no se sentía cómodo siendo un luchador como tal y que eso le hacía mucho daño, y por tanto WWE decidió despedirle bajo el argumento de que era incapaz de controlarle y de que si tan mal le sentía, pues que mejor que no peleara. Esto le llevaría a TNA, donde tuvo una aparición bastante patética, y me refiero patética porque es una entrevista contra Vince Russo en la cual la acusa de matar a Owen Hart, que tú mataste a mi primo, tal, es una promo súper incómoda de ver porque mencionar a Owen Hart pues como que no es bonito. Volvería a aparecer en televisión, pero no en televisión debido a que eran unos video packages, debido a que le despidieron porque cosas de WCW, de TNA, es decir, WCW, es Vince Russo al final. No obstante, a partir de 2004, cuando ya tenemos televisión, tendría una serie bastante amplia, 3, 4, 5 shows de Pit with Piper o In Pit with Piper, básicamente era Piper's Pit, pero como no tenía el nombre le cambiaron. Aparecería también como árbitro en Final Resolution, en un Jeff Hardy contra Scott Hall que ganó el primero, y tras ello volvería a WWE. Esto era debido a que iba a ser inducido al Salón de la Fama, al cual es nombrado, al cual es catalogado como uno de los mejores luchadores de la historia. Tiene un pequeño feudo con los Orton, es decir, con Bob y con Randy a finales de 2005. Y en Cyber Sunday 2006, por sorpresa, conquista los títulos tag junto a Ric Flair para derrotar a Spirit Squad. El reinado sirve para el Tour de Reino Unido, es decir, para que sea campeón en lo que sería su casa, aunque no sea escocés de realidad, pero 8 días después lo perdería frente a Rated RKO. En esta época, y según sus propias palabras, él está enormemente agradecido a los fans de la lucha, porque debido a que le votaron en Cyber Sunday, tuvo que pasar una serie de chequeos médicos y se le diagnosticó linfoma de Hodgkin. Tuvo que ser tratado de ello, no obstante conseguiría salir de adelante. Aparecería en Rumble, tendría una mini rivalidad con Santino Marella cuando este estaba con el Honkímetro para intentar ser el campeón más longevo de la historia del título intercontinental, bastante divertido. Su último gran combate además sería frente a Jericho con Ricky Steamboat y Jimmy Snuka, y se encargaría de inducir primero en 2007 al Salón de la Fama a Dusty y luego en 2010 a Wendy Richter. Tras ello, su último combate en WWE fue contra Miz en Raw de 2011, ganando por 5.000 euros, gracias a Alex Riley. Aparecería en WrestleMania 31, despidiéndose, felicitando a Daniel Bryan, haría algún Piper's Pit y fallecería finalmente en 2015 debido a una embolia pulmonar cuando solo tenía 61 años. Su legado continuó, se le hizo una estatua, por ejemplo, en uno de los WrestleMania Access, pero principalmente gracias a Ronda Rousey. Ronda Rousey, la luchadora de MMA, era muy amiga suya y, como eran muy amigos, cuando decidió debutar en WWE, le pidió a la familia de Piper permiso para llevar su attire y demás. Lo llevó y esto siempre se ha mostrado como una especie de alabanza o de halago hacia la vida y la carrera de Piper.
Esto, que es muy bonito, también implica todo lo que ha significado Piper. Piper es uno de los mejores heels de la historia del wrestling, es uno de los mejores micros, siempre era capaz de sacar una sonrisa a la gente. Es cierto que durante sus últimos años, es decir, la época que más conocemos los fans actuales, Piper parecía demasiado over the edge muchas veces. Por así decirlo, su intensidad no casaba con quien era ya, su intensidad no era lo que se pedía en esta época, pero aún así su trabajo para mí es excelso. Como heel, como face, siempre intentó trabajar con otros, nunca tuvo estos problemas de ego, aunque sí que es cierto que su rivalidad con Mr. Ted es muy entretenida porque es algo así como: tú no eres un wrestler, ¿qué coño haces aquí? Lo cual me parece que es respetable, es decir, es el primer enfrentamiento, por así decirlo, entre wrestlers y part-timers. Piper es muy querido, muy muy querido. Cualquier fan de, especialmente de los 80, es súper fan suyo, de los 70 también. Es cierto que para los fans de los 90 y de los 2000 siempre ha sido como esa leyenda, ese veterano histórico, pero nunca esa mega figura decisiva o determinante en el mundo del wrestling. Pero a mí personalmente creo que ha hecho muchísimo. Creo que se merece todo lo bueno que le pueda pasar. Ya sabéis, ya lo he dicho, ha fallecido, pero su carrera fue plena, su vida fue plena y él siempre se fue muy sincero. Es decir, él siempre ha dicho cómo se ha sentido, lo cual es bueno y a veces malo porque a veces te comportas como un capullo. Pero creo que ha sido siempre sincero y eso es muy de merecer. Es un verdadero placer, sinceramente, poder hablar de Piper, poder hacer una revisión de toda su carrera, la cual es muy longeva, la cual tiene el problema que tienen muchos de estos luchadores. Gran parte de sus grandes éxitos vienen antes de WWF y por tanto es muy difícil encontrarlos, aunque en WWE tenga cierta parte de archivo ya que podamos ver, es muy difícil verlo todo. Pero aún así creo que Piper sí que se merecía este vídeo. Para mí es un verdadero placer, recordad que el viernes volveremos, también el domingo con WCW. Con esto me despido y hasta la próxima.